Ministerio de Salud porteño informó que en la primera jornada de testeo a 1.885 viajeros que ingresaron a la ciudad solo dieron positivo de COVID-19 3 personas. En 2 días, más de 4.300 personas realizaron la prueba para quienes hayan estado a más de 150 kilómetros de la ciudad durante al menos 72 horas. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente Alberto Fernández anunció que este año llegará la vacuna rusa. El mandatario firmó un contrato para disponer de las dosis necesarias para vacunar a 10 millones de personas entre enero y febrero. Afirmó que está seguro de la efectividad de la vacuna Sputnik V y adelantó que será el primero en aplicársela. En una sesión especial, la Cámara de Diputados debate la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con 170 oradores, se espera que el proyecto se vote a la madrugada y luego se trate el plan de los 1000 días. Frente al Congreso hay manifestaciones a favor y en contra del proyecto de ley de legalización del aborto. El Senado aprobó la quita de fondos a la ciudad con 40 votos afirmativos y 25 negativos. De esta forma, el oficialismo logró convertir en ley su proyecto para reducir las transferencias anuales para la policía porteña. Además, continúa el debate por la modificación de la fórmula para ajustar las jubilaciones en base a la recaudación y a los aumentos del salario. En tanto, la legislatura aprobó con 39 votos a favor y 20 en contra el presupuesto de contingencia. Son 587.000 millones de pesos con una reducción del gasto público y aumentos en las cargas tributarias. Estados Unidos registró un nuevo récord de más de 3.000 muertes por COVID-19 mientras atraviesa su peor pico de contagios. El país más golpeado por la pandemia volvió a registrar más de 200.000 casos diarios y hace más de una semana que supera las 106.000 internaciones por coronavirus. Y River recibe a Nacional de Montevideo desde las 21:30 en el Estadio Libertadores de América por los cuartos de final de la Copa Libertadores. River viene de eliminar a Atlético Paranaense, mientras que el equipo uruguayo superó por penales a Independiente del Valle. El partido revancha se disputará el 17 de diciembre en Montevideo y el ganador enfrentará al vencedor de la serie, el Palmeiras de Brasil y Libertad de Paraguay. En una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández anunció que firmó un contrato con Rusia para adquirir la vacuna contra el coronavirus, la Sputnik V. Aseguró que las primeras ampollas llegarán este año y se vacunará a 10 millones de argentinos entre enero y febrero. Se estiman que vamos a tener una primera remesa de alrededor de 300.000 dosis antes de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, que durante enero tendremos alrededor de dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas y que en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para poder alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos previendo. El presidente explicó que el contrato contempla que se realice otro envío en marzo para vacunar a otras 5 millones de personas en caso de que se atrase la llegada de las vacunas de otros países. La semana que viene, funcionarios nacionales y personal de ANMAT viajarán a Rusia para reunir más información acerca de la producción y calidad de la vacuna. Alberto Fernández manifestó estar seguro de la efectividad de la Sputnik V y adelantó que será el primero en aplicársela. Las primeras dosis estarán destinadas a los mayores de 60 años, docentes, personal de la salud y de las fuerzas de seguridad y personas con enfermedades prevalentes. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dio detalles de la campaña de vacunación. Que sin duda va a ser el operativo de vacunación más grande de la historia argentina. Imaginamos llegar a las capitales de provincias y a las ciudades más importantes de las distintas provincias argentinas. Allí, para esa parte del operativo, nosotros hemos puesto a disposición la capacidad de transporte de las Fuerzas Armadas, transporte aéreo y transporte terrestre,
Imaginamos nuestros aviones Hércules C-130 ocupando un rol, también los camiones de gran porte que tiene el ejército argentino. Y la segunda fase que identificamos, o la otra fase que identificamos, es el operativo de vacunación en sí mismo. Allí, claramente, la articulación es con los gobiernos provinciales y con su Ministerio de Salud. Pero independientemente de cómo se... Salud de la Nación, Carla Bisotti, viajó a Mendoza y participó de la organización de la campaña de vacunación. Explicó que de forma escalonada convocarán a distintos sectores de la población y estimó que para abril habrá un porcentaje importante de la población que estará inmunizada. Además, recomendó que aquellas personas que tuvieron COVID-19 también se vacunen. Hasta ahora la recomendación es que las personas, aunque hayan tenido COVID, igual se vacunen. Va a ser lo que se llama una vacunación en sucio, sin el antecedente, sin el recopilar ese antecedente o sin hacer ningún análisis, porque lo que estamos viendo hasta ahora es que tampoco está clara la duración de los anticuerpos protectores, así que ante esta situación, con el objeto de proteger a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo quien tiene riesgo de tener complicaciones y fallecer, se van a vacunar a todas las personas que estén incluidas en la población objetivo. Con un comité de expertos para analizar los datos de la vacuna de Pfizer. En los próximos días, el organismo decidirá si aprueba su uso. En una transmisión en vivo, los especialistas intercambiaron opiniones acerca de la seguridad y la efectividad de la vacuna de Pfizer. Uno de los puntos que analizaron fue la recomendación que realizó el Reino Unido acerca de evitar esa aplicación en personas con alergias graves hasta que se termine de investigar aquellos efectos adversos que se presentaron en 2 vacunados. El organismo regulador tendrá en cuenta la opinión de los expertos para decidir la aprobación de emergencia. Y en una sesión especial, la Cámara de Diputados debate la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1000 días, que establece una protección a la embarazada y al niño hasta los primeros 3 años de vida. Se estima que habrá 170 oradores en total y se votaría durante la madrugada. Nicolás del Caño. La sesión comenzó a las 11 con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 de manera remota. El dictamen de mayoría establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Se introdujeron además cambios sobre la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas. La diputada Cecilia Moró, como informante del dictamen de mayoría, destacó que se promueve la justicia social y la salud integral. Por el otro lado, en rechazo del proyecto, la diputada del PRO, Carmen Polledo, sostuvo que la iniciativa busca la eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno y allí hay vida. El debate se extenderá hasta la madrugada. Y en la plaza, los grupos que apoyan la sanción de la ley realizaron una vigilia permanente que se reforzó apenas amaneció. Durante la mañana creció la expectativa sobre el debate. Ya desde muy temprano el sol picaba fuerte y los pañuelos y tapabocas verdes comenzaron a tomar el sector de Rivadavia y Callao. Con todos los recaudos necesarios desde ya, pero bueno, sabemos que acá es donde tenemos que estar porque la iglesia también se está movilizando, sobre todo eso. Sin embargo, hay matices y en algunos casos disidencias con el dictamen aprobado. La izquierda se muestra preocupada por la objeción de conciencia institucional. Las jóvenes, las menores de 16, en la nueva ley plantea que tienen que ir sí o sí acompañadas de madre, padre o tutor, cuando en nuestra formulación de la campaña nacional por el derecho al aborto dice adulto responsable por los casos de abuso intrafamiliar, que son la mayoría de los abusos y los embarazos de niñas menores de 16 años. De todas formas, tienen la confianza de que esta vez se aprobará. Sí, claro, sale la media sanción y va a salir la ley. Y antes de fin de año. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito esperan que el Senado lo apruebe el 29 de diciembre.
Y las agrupaciones que no están de acuerdo con la legalización del aborto también se hicieron presentes desde muy temprano, se ubicaron en el sector delimitado de la Plaza del Congreso entre Avenida Entre Ríos y Belgrano. Colgadas de los árboles, atadas y pegadas a los vallados, en las rejas de la plaza y distribuidas por todo el espacio público. Las banderas, en una presencia pacífica y en muchos momentos silenciosa, fueron la forma más clara de transmitir el mensaje. Horas antes del inicio, en la intersección de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen ya estaba instalada la pantalla para seguir la sesión en vivo. La vigilia, sin embargo, comenzó muchas horas antes y seguirá hasta el final. Yo estoy desde ayer a las 6 de la tarde, estoy viniendo todos los días, no me doy por vencida, considero que la vida vale y que la vida no se disputa. El pueblo argentino, el interior no está contento y esto se va a acabar. Los gobernadores van a sentir el peso político y nadie tiene algo que no hizo. Todos tienen un muerto en el placar y cuando se pierde la legitimidad del pueblo cae la justicia. Para algunos representantes del sector celeste, el problema de la ley es que no convalida la diversidad de opiniones. Necesitamos que se escuchen todas las voces. Muchas veces las mujeres hablan por todas y en realidad en la Argentina Federal hay una mayoría que le dijo en reiteradas veces que aborto es fracaso, que aborto tapa todo pero no soluciona nada. La logística también se planificó desde muy temprano. El ingreso a la plaza para el sector celeste se habilitó por la calle Alsina. Agentes de tránsito y policía de la ciudad organizaban y controlaban las inmediaciones. El flujo de gente que iba y venía era permanente. La maratónica jornada de debate generó cientos de reacciones de las personas en la calle que se manifestaron a favor y en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡No a la vida! Mientras transcurría el debate, el Congreso permaneció dividido en dos. La prueba de esto fueron las vallas que atravesaron la zona y que separaron las posturas completamente opuestas respecto a la ley que propone el aborto legal. Yo soy médica y la verdad es que veo un montón de situaciones de mujeres que eligen no ser madres y simplemente acompañan el deseo de las personas. Los médicos nos formamos para salvar, para intentar curar, para acompañar a la persona que sufre, nunca para matar. Entonces, de ninguna manera vamos a permitir que nos pongan de rodillas para matar a argentinos inocentes. Al pasar por las calles que designaron para la marea verde, cada vez que alguien hablaba en contra se notaban caras y gestos de desacuerdo. Y cada vez que alguien se pronunciaba a favor, celebraciones. Sepan, diputadas, les estamos mirando, la sociedad está mirando que no se vuelvan a decir las barbaridades que se dijeron en 2018. Sin embargo, algunas decidieron no escuchar lo que pasaba dentro del recinto y llevaron adelante la jornada bailando y cantando, mientras que desde el escenario la campaña alentaba. Del frío hicimos hoguera, de la lluvia a una marea. La sesión en donde se debate el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo inició a las 11:12 de la mañana, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió que se ice la bandera y se prevé que finalizará con la votación en la madrugada. Del otro costado del Congreso estaba el sector autodenominado Provida, que se pronunció con una ceremonia religiosa y que prefirió no escuchar los discursos de los diputados que votarán a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Pase lo que pase, no va a cambiar nuestro pensar, porque sabemos que es injusto. El operativo policial evitó que los manifestantes a favor y en contra se crucen, quienes desde los escenarios azules y verdes reiteraron que permanecerán en el lugar hasta que finalice la votación. Los bancos deberán exigir a empresas y particulares un certificado de participación en el censo económico del INDEC, sin el cual no se podrán efectuar operaciones financieras. El relevamiento dispuesto por el Banco Central durará 6 meses y se realizará en forma digital. Las entidades pedirán la constancia a partir de abril del 2021, a las personas jurídicas desde mayo, a las personas responsables e inscriptas y desde julio a los monotributistas. Se estima que 5,5 millones de personas físicas y jurídicas completarán el cuestionario en la página censoeconómico.indec.gov.ar. Y el dólar blue tuvo una nueva baja y tocó su menor valor en casi 3 meses al caer otros 3 pesos y llegó
a los 146 pesos. De esta forma, la brecha con el dólar oficial mayorista se reduce al 77,8% por debajo del techo de casi 150% que alcanzó a mediados de octubre. La cotización paralela registra su cuarto retroceso en forma consecutiva. Los dólares financieros cerraron a la baja por segunda rueda seguida. Y la jueza a cargo de la investigación por la desaparición forzada y muerte de Facundo Castro, María Gabriela Marrón, fue recusada por la familia del joven. Facundo había sido detenido por la policía bonaerense el 30 de abril por violar la cuarentena. Luego de meses de estar desaparecido, sus restos fueron encontrados en un cangrejal de la localidad bonaerense de Villarino Viejo. En caso de que la jueza decida no apartarse de la causa, su situación será resuelta por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Y en el marco de la causa que investiga la muerte de María Marta García Belsunce, la Corte Suprema cerró la acusación contra Carlos Carrascosa. Rechazó el último recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal bonaerense y dejó firme la absolución siguiendo la recomendación del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Carrascosa estuvo preso por encubrimiento y luego por homicidio. En 2016 la Corte declaró la absolución y le otorgó la libertad. La Cámara de Senadores aprobó la quita de fondos de la ciudad. De esta forma, el oficialismo logró convertir en ley el proyecto para reducir las transferencias anuales para la policía porteña. Y además, el coronavirus en el mundo, Estados Unidos que registró otro pico de muertes y México que anunció la compra de 35 millones de dosis de la vacuna china CanSino. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. La Cámara de Senadores aprobó la quita de fondos a la ciudad con 40 votos afirmativos y 25 negativos y el oficialismo convirtió en ley su proyecto para reducir las transferencias para la policía porteña. Además, se debate el proyecto de ley que modifica la fórmula para ajustar las jubilaciones en base a la reducción y a los aumentos de salario. Con 40 votos afirmativos, 25 negativos, resulta aprobado según el artículo 81. De esta manera, el oficialismo logró convertir en ley el proyecto que modifica los fondos que la Nación destinará a la ciudad en materia de seguridad, ya que la iniciativa regresó al Senado en una segunda revisión. Entre los cambios incorporados, se abrirá un periodo de negociaciones de 60 días antes de fijar el monto a transferir a la ciudad para la policía. Y se establece además que se llevará a cabo entre las autoridades nacionales y las porteñas. Continúa el debate sobre la nueva fórmula de actualización de haberes previsionales que fue modificada por el bloque de senadores del Frente de Todos y obtuvo dictamen la semana pasada. Se estableció que los aumentos jubilatorios sean trimestrales, con lo cual habrá 4 incrementos por año, mientras que en el proyecto original los cambios se producirán cada 6 meses. En tanto, la legislatura porteña aprobó con 39 votos a favor y 20 en contra el presupuesto de contingencia. Son 587.000 millones de pesos con una reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de contratos y medidas transitorias para el 2021. Además, se aprobó la creación de supermanzanas para crear una nueva subdivisión urbanística de la ciudad con el fin de fomentar la peatonalidad. La medida impulsada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contó con el acompañamiento de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, Consenso Federal, GEN y UCR Evolución. Fue rechazada por el Frente de Todos, FIT, Autodeterminación y Libertad y el Partido Obrero. El texto prevé medidas de contingencia por el recorte de la coparticipación en áreas que no son consideradas esenciales. Sí, se mantienen las partidas destinadas a seguridad, salud, educación y desarrollo social.
También se aprobó una carga tributaria con un nuevo impuesto a los sellos para las tarjetas de crédito y la exención sobre los ingresos brutos a las letras de liquidez. Además, la legislatura aprobó la creación de las supermanzanas, que implica una nueva subdivisión geográfica para conservar y mejorar las condiciones del hábitat común en calles interiores y otros espacios públicos. El presidente Alberto Fernández aseguró que comparte mucho de lo que planteó Cristina Fernández de Kirchner en su balance sobre el primer año de gestión del Frente de Todos y afirmó que la justicia no está funcionando bien en la Argentina. La exmandataria había cuestionado a la Corte Suprema y a sus integrantes por sostener el lawfare, la persecución a exfuncionarios y convalidar además el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Lo que creo es que lo que dijo ayer Cristina es un llamado de atención para todos, porque la justicia, lo vengo diciendo hace muchos años, no está funcionando bien en Argentina. No está funcionando bien. Y no se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente esté sometido a la justicia. El planteo que hizo Cristina ayer es muchísimo más profundo. Y yo debo confesar que comparto mucho de lo que ella ha planteado ahí. Porque también la justicia tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a cualquier posibilidad de cambio. Y eso hay que cambiarlo. El presidente Alberto Fernández recibió el informe final del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. El documento preparado por los expertos convocados por el Poder Ejecutivo contempla, entre otras recomendaciones, cambios en la elección del Procurador General de la Nación y en la duración del cargo y una eventual reestructuración del Consejo de la Magistratura. De estas recomendaciones, un documento de casi 1000 páginas, se espera que surjan iniciativas para avanzar en la reforma de la justicia federal. En medio de su peor pico de contagios, Estados Unidos registró un nuevo récord de muertes por COVID-19. El país reportó 3.124 decesos en las últimas 24 horas y el total de fallecidos superó los 289.000. Además, el país más afectado por la pandemia volvió a registrar más de 200.000 casos diarios y superó las 106.000 internaciones por coronavirus por octavo día consecutivo. Y el gobierno mexicano confirmó que el país adquirió 35 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china CanSino. La noticia llega luego del anuncio del plan de vacunación previsto para fines de diciembre con la vacuna de Pfizer y BioNTech. El país estima contar entre enero y marzo con 1 millón de vacunas al mes y 12 millones desde abril. México registra más de 1.200.000 contagios y superó las 111.000 muertes por coronavirus. Y la pandemia será el foco de la cumbre de la Unión Europea que comenzó hoy en Bruselas. El objetivo es coordinar medidas para evitar una tercera ola de contagios, planificar en conjunto las campañas de vacunación e iniciar la recuperación post-pandemia. Los 27 líderes además tratarán las negociaciones finales sobre el Brexit, las posibles sanciones contra Turquía por sus tareas de exploración de gas en zonas del Mediterráneo y también los objetivos sobre las emisiones de gases del efecto invernadero. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y fiscales de 48 de los 50 estados del país iniciaron una demanda contra Facebook por prácticas monopólicas. Acusan a la empresa de Mark Zuckerberg de tener una posición dominante en el mercado que atenta contra la libre competencia y pretenden que venda sus acciones en Instagram y WhatsApp. La empresa respondió que el gobierno no tiene en cuenta el impacto empresarial que generaría la medida. Por su parte, Francia anunció millonarias multas contra Google y Amazon y es por no cumplir con la legislación sobre la política de cookies. El gobierno instó a las empresas a retirar esos rastreadores de publicidad que se almacenan en las computadoras sin el consentimiento de los usuarios.
Este es el momento en que explotó el prototipo de la nave espacial de la compañía Space 10 durante un intento de aterrizaje en Texas. La aeronave no estaba tripulada y realizaba una prueba de vuelo a unos 12 kilómetros de altura. El prototipo es parte del proyecto Starship del físico y empresario sudafricano Elon Musk, quien afirmó que habían previsto un incidente. El multimillonario, que había anunciado su voluntad de iniciar la colonización de Marte, aseguró que la misión no fracasó porque obtuvo datos importantes para continuar con las pruebas. Y River recibe a Nacional de Montevideo desde las 21:30 en el Estadio Libertadores de América por los cuartos de final de la Copa Libertadores. River viene de eliminar a Atlético Paranaense, mientras que el equipo uruguayo pasó luego de superar por penales a Independiente del Valle. River no contará con el volante Enzo Pérez, que en las últimas horas dio positivo de coronavirus y se va a perder el encuentro. El partido revancha se va a disputar el jueves 17 de diciembre en Montevideo y el ganador tendrá como próximo rival al vencedor de la serie entre el Palmeiras de Brasil y Libertad de Paraguay. Lanús se enfrenta como local a Independientes por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos equipos empatan 0-0. Lanús viene de derrotar 6-2 a Bolívar, mientras que el equipo de Avellaneda viene de superar en octavos a Fénix. Momento de conocer la información del tiempo. Como vemos en el satélite, algunas precipitaciones se acercan a la ciudad. En estos momentos el cielo está parcialmente nublado y continúa el calor con 31 grados de sensación térmica. Persiste la nubosidad variable durante la madrugada y la temperatura baja a los 23 grados. Por la mañana aumenta la nubosidad y se esperan algunas lluvias aisladas. La temperatura subirá a los 26 grados. Será una tarde nublada y calurosa, con una temperatura que rondará los 29 grados. El cielo estará cubierto durante la noche y habrá un descenso de la temperatura. Será un día para disfrutar al aire libre por la tarde. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30, por supuesto. Quédense en el canal de la ciudad porque en instantes llega el programa de Zucalesca para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.